Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amistades, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Melissa Paises y en esta edición especial del Gato Podcast de los viernes nos trasladamos hasta el centro de San Salvador. Ahora vamos a pasar a tener una platiquita y a tomar un sopón con el economista José Luis Magaña. Nos pasamos hasta el Mercado Central. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en una edición de su Gato Podcast de los viernes. Este día nos encontramos en el Mercado Central, específicamente en el comedor de la niña Connie, tomando una deliciosa sopita. Y se preguntarán ustedes por qué hemos cambiado de set este día. Pues déjenme comentarles que hoy tenemos un programa muy especial, por eso tenemos aquí a José Luis Magaña, él es economista, y estamos comiendo para tener esta plática aquí con ustedes en lo que ustedes almuerzan, desayunan o cenan, para hablar precisamente de la comida. Este día tenemos a este invitado para que nos hable sobre el aumento en el precio de la canasta básica, algo que nos está aquejando. Pero bueno, para comentarles, José Luis es un economista muy reconocido. Él se especializa en temáticas de democracia, economía, por supuesto, y él ha publicado muchas investigaciones con respecto a justicia fiscal, también a soberanía alimentaria, economía social, y lo tenemos aquí para que nos hable de esos temas. Además, hace poquito él fue galardonado como economista investigador por parte de Colproes, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, aquí tenemos a José Luis Magaña. ¿Cómo está, José? Muy bien, gracias aquí por la invitación, por estar hablando un poco. Vaya. Bueno, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre el aumento del precio de la canasta básica, porque no sé si ustedes se han fijado de que últimamente las cosas básicas que nosotros comemos, lo que nosotros consumimos de día a día ha aumentado de precio. Por ejemplo, las carnes, el pollo, las tortillas, eso ha aumentado de precio y eso es algo que nos está afectando mucho a nosotros los salvadoreños. Pero precisamente quiero que nos comentes por qué es importante que nosotros conozcamos por qué aumenta el precio de la canasta básica, por qué es importante que nosotros lo tengamos eso presente. Bueno, de entrada porque tenemos que ir a comprar al mercado. Obviamente. Entonces tenemos que saber si nos va a alcanzar el dinerito, pues, sí. Si el salario nos va a alcanzar. Entonces, ese es un primer elemento de que por qué nos preocupa esto de los aumentos de los precios de la canasta básica. Pero no solo nos preocupa a los hogares, también le debería de preocupar a los gobiernos, sobre todo porque estos indicadores que nos dan los precios, tanto de los alimentos o de otros productos, le permiten a los gobiernos formular políticas públicas. A ver, si hay un aumento anormal de los precios, pues entonces los gobiernos deberían de tomar ciertas decisiones. Deberían de, ¿verdad? Ese es el deber ser. Sí. Y entonces ahí, dependiendo de cada producto o dependiendo de qué industrias, se pueden hacer determinados estudios y generar políticas públicas. Por eso es importante darle seguimiento a estos temas. Así es, y bueno, como ya comenzamos a hablar un poco de medidas y políticas públicas que deberían de adoptar los gobiernos cuando sucede esto, que aumenta la canasta básica, por ejemplo, ahorita tenemos activas 11 medidas, si no me equivoco, que son para el combate a la inflación. Y como estamos hablando de la canasta básica, me suenan dos. Una que es para suspender el cobro de los aranceles a 20 productos básicos, de la importación de 20 productos básicos, como por ejemplo el azúcar, el maíz, los frijoles. Y también una que es para agilizar este proceso de importación para los proveedores. Ahora bien, esto nosotros podríamos decir que nos ayuda a nosotros bastante porque estamos comprando los productos más baratos, ¿verdad? Como le quitan los aranceles. Pero realmente esto nos está ayudando a la economía, a nosotros los salvadoreños, porque también hay que recordar que nosotros somos productores. Nuestra tierra produce bastante de los alimentos que consumimos y cuando se dan estas medidas, que son más que todo para la importación, ¿realmente se dinamiza la economía? A ver, aquí hay dos cosas que podemos analizar. Por un lado, esto de decir que se quitan aranceles, hay que recordar que El Salvador tiene ya firmado varios tratados de libre comercio con diferentes regiones, no solo con países donde ya los aranceles eran cero. Por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos tenemos aranceles ceros en varios productos. También tenemos tratados de libre comercio con Chile, últimamente un acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Entonces, en todos estos tratados ya se firman algunos elementos donde aranceles iban a estar a cero de varios productos. Entonces, varios productos de los que se anunciaron ya tenían arancel cero, de entrada. De entrada ya tenían arancel cero. Varios productos ya tenían arancel cero. Y el otro elemento que hay que analizar es algo que desde la misma firma de los tratados de libre comercio, diferentes organizaciones y asociaciones de productores locales han dicho. Y es que cuando se ponen aranceles ceros a la importación y se facilitan los procedimientos de importación, si no se tiene cuidado, esas medidas terminan perjudicando al productor local, porque inundas el mercado nacional de producto extranjero a menores costos, y eso generalmente los productores locales los ponen en desventaja y ya no pueden tramitar, negociar con sus productos. O sea, esto se trata de muchísimas cosas que confluyen al mismo tiempo. No solo se trata de que pagamos menos por ciertos productos porque se le reducen los aranceles, sino también de tratar de pensar en los productores locales. Por ejemplo, aquí una cosa es que cuando se anunciaron esas medidas fue un atarrayazo de todos estos productos, se le quitan arancel. Y por ejemplo, habrían productos que valdría la pena. Por ejemplo, la harina de trigo, ya que no somos productores de trigo. O algunas verduras, que tenemos muy poca producción de algunas verduras. Pero por ejemplo, el maíz, somos productores de maíz, somos productores de frijol. Entonces ahí no tiene mucho sentido hacer eso. Porque entonces sí estás perjudicando al productor local. Así es. Y bueno, ya entrando un poco más en materia al tema de cómo nos está afectando esto de la canasta básica. Hace poquito, la Digesti, que por cierto ya va a desaparecer, en la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, que podría ser la última de hecho, por esto de que la Asamblea Legislativa hace poquito aprobó su disolución para pasarle las funciones al Banco Central de Reserva. Pero bueno, en esta encuesta de hogares y propósitos múltiples se evidenciaba que el 24.6% de los hogares viven en pobreza monetaria. Pero realmente este dato, ¿qué es lo que nos dice? A ver, cuando se habla de pobreza monetaria, en términos de las estadísticas de la Digestic, se habla de los hogares que sus ingresos, hay dos tipos de pobreza monetaria, la pobreza extrema y la pobreza relativa. Sí. Entonces, la pobreza extrema es cuando los ingresos de los hogares no son capaces de alcanzar a una canasta básica alimentaria. ¿Sí? Y la pobreza relativa es cuando los ingresos de los hogares alcanzan para una canasta básica alimentaria, pero no para dos. Y lo ideal sería que pudiéramos alcanzar a comprar dos o más. Aquí hay una discusión, ese es el elemento, es como el criterio estadístico. Ahora, eso nos lleva a una pregunta, ¿qué es la canasta básica alimentaria? O sea, ¿qué consideramos como canasta básica alimentaria? Y esto, si nos vamos a ver siempre las estadísticas, está compuesta por 11 productos, que el criterio para la elección son dos, que sea el de consumo habitual, que en promedio el salvadoreño y la salvadoreña consuma, y el otro criterio es que sea el mínimo calórico, es decir, que te permita consumir las calorías mínimas para mantenerte. Sí. Entonces, cuando vamos a analizar esta cesta de 11 productos que pone la Digestic, aquí ando la lista como que es de mercado, fíjate. Ya que estamos aquí, aprovechando, pasamos a comprar un par de cositas. ¿Qué compone la canasta básica alimentaria? 2 panes, pan francés, que son 2 panes medianos, o sea, de los larguitos, 3 tortillas, media porción de arroz, 2 onzas de carne, 2 cucharadas y media de grasas, aceite, margarina, manteca, medio huevo, media taza de leche, una fruta, una guineo o una manzana. Pero o sea, nosotros no comemos medio huevo, medio vaso de leche, ¿verdad? O sea... 2 tercios, poner 2 tercios de porción de frijol, un tomate mediano y 5 cucharadas de azúcar. A veces al café uno le pone hasta 3, o sea, me tengo que tomar un café y medio al día entonces. Esa es la canasta básica alimentaria al día, por persona. Entonces, cuando estamos hablando de que los hogares no alcanzan una canasta básica alimentaria, estamos diciendo que no alcanza a comer eso. O sea, ese medio huevo es menos de medio huevo entonces. Entonces, cuando los hogares no alcanzan ni siquiera a cubrir esa lista de 11 productos. Entonces a eso se le llama pobreza extrema.
Y ahora, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos traducir eso del 24% y tal y tal? En el país somos alrededor de 1.9 millones de hogares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el 2021, sí. Porque son 475,000 hogares no alcanzaban a cubrir 2 canastas básicas alimentarias. Y 151,000 hogares no alcanzaban a cubrir ni siquiera esta cesta que vimos, limitada como está, 151,000 hogares, ni siquiera esa cesta la logran cubrir. Y además hay hogares que tienen a más de 4 miembros en su familia, o sea, todavía hay que ir también considerando esto, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven en la familia y para cuánto va a alcanzar esta canasta básica? En el cálculo de la canasta básica se considera un hogar promedio de 3.73 personas. Entonces, o sea, ni siquiera el número completo, pues. que sale de las estadísticas sí. de la encuesta de hogares. Entonces, cuando estamos hablando de si aumenta la pobreza, disminuye la pobreza, que de repente lo vemos así, 24%, 22%, al final de cuentas estamos hablando de hogares, en este caso 151,000 hogares, que no alcanzan ni siquiera a cubrir una canasta básica alimentaria, que son ni siquiera 3 tortillas y medio huevo, ¿sí? Y son en total 475,000 hogares que no alcanzan ni siquiera las 2 canastas básicas alimentarias. Entonces, a eso es que nos referimos cuando hablamos de pobreza monetaria. Bueno, ahora se dice de que el costo de la vida está más caro, ¿verdad? Por todo esto que hemos hablado. Que pues sí, nosotros estamos percibiendo menos ingresos y también de que muchos de esos ingresos se están destinando solo a la compra de alimentos. O sea, estamos pagando más y estamos recibiendo menos ingresos. Entonces esto es lo complicado también, porque no tenemos en cuenta también que dentro de esos números va la vivienda, la salud, o sea, el pago de la educación también, o el agua potable y saneamiento. Entonces se está yendo todo este dinero solo para la alimentación y ni siquiera se está completando, ¿verdad? De hecho, la Digestic también nos decía hace poco que la canasta básica para junio aumentó de precio con respecto al año pasado. Para el sector rural había aumentado $31.75 y esta vez para el sector urbano. Para el sector rural aumentó $27.43, o sea, $27.73. ¿Y esto qué nos quiere decir? O sea, estamos pagando todo eso más respecto al año pasado. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la canasta básica aumenta de precio? ¿Cuáles son los factores que influyen? A ver, generalmente los precios tienden a estar subiendo, casi siempre, ¿verdad? No es lo mismo comprar algo en 2021 que en 2011. Sí. Pero desde cerca de septiembre, octubre del año pasado, hemos estado viendo una ola inflacionaria mucho más alta de lo normal en el país. Si nos vamos a ver las estadísticas, los precios, no hay un precedente de un incremento de precios tan rápido desde la firma de los acuerdos de paz. Nunca habían subido tanto los precios en este periodo como lo que hemos estado viendo desde septiembre, octubre del año pasado. Ahora, ese aumento de precios lo podemos ver como 2 grandes factores de por qué aumenta. Uno que tiene que ver con factores externos. Sí, que de esto se ha hablado mucho últimamente. Sí, la economía internacional no se termina de ajustar de la recuperación del COVID. Sí. Hay muchas cadenas logísticas que todavía no terminan de recuperarse. Entonces ahí hay incremento. Bueno, la guerra de Rusia con Ucrania, que también Ucrania y Rusia son productores de granos, sobre todo de trigo y de insumos agrícolas. Ahora eso en términos de los factores externos, pero también hay factores internos que aportan a esto. Por ejemplo, el hecho de tener una economía pequeña y abierta hace que estés expuesto al comercio internacional, a lo que pasa en el mundo. Ya decíamos, El Salvador ha firmado varios tratados de libre comercio o acuerdos de asociación con diferentes países o regiones del mundo. Eso hace que la economía de El Salvador esté totalmente abierta. Por eso te decía que este tipo de observaciones no solo se han hecho ahora que el gobierno actual ha dicho quitemos aranceles, sí, sino que es una crítica que se ha venido haciendo recurrentemente
cada vez que los gobiernos se proponen hacer políticas de este tipo, ya sea firmando tratados de libre comercio, ya sea firmando las asociaciones los acuerdos de asociación como el de la Unión Europea, donde se quitan aranceles y se deja desprotegido al productor local. Y justamente lo que vemos ahora es producto de esto. O sea, ahora tenemos un mercado nacional muy desprotegido porque está totalmente abierto al mercado internacional. Entonces, si vemos que tenemos una economía pequeña y abierta, por tanto desprotegida del mercado internacional, pues la jugada, la estrategia debería ser fortalecer el mercado local, ¿sí? Y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, cómo las inversiones del sector público hacia la producción agrícola, la producción familiar, han ido disminuyendo. En los presupuestos, por ejemplo, al programa de agricultura familiar, desde 2017 venía disminuyendo. Y en el 2020 se terminó de eliminar el programa de agricultura familiar. Entonces, si además estamos viendo un abandono del sector agrícola de parte de los gobiernos en una economía ya pequeña y abierta, pues entonces tenemos esto como consecuencia también. Bueno, entonces con esto también nos hemos fijado que se han venido modificando las dinámicas de consumo de los hogares de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos comentaras cómo esto viene a afectar precisamente a esos hábitos de consumo y también específicamente a las mujeres, porque hemos hablado mucho de esto, de que hay una cierta diferencia entre cómo consumen las mujeres y cómo consumen los hombres también, con esto último que nos reveló también la encuesta de hogares y propósitos múltiples, de que ahora hay muchas más cabezas de hogar que son mujeres. Pero entonces, ¿cómo nos afecta todo eso a nosotras? A ver, de entrada hay una cuestión bien estructural que tiene que ver con esta determinación patriarcal de la sociedad. Y es que todas las tareas, los trabajos domésticos y de cuidados, la mayor parte recaen sobre las mujeres en esta sociedad. Eso significa que la estructura del consumo entre hombres y mujeres es diferente. Si nos vamos a ver la encuesta de hogares, otra vez, son las mujeres quienes más participan en el gasto de bienes de los hogares. El 109% de los ingresos de las mujeres están destinados a los hogares. Es decir, más de los ingresos que se tienen. Ahí vemos una segunda jornada laboral para obtener esos otros ingresos. Y si toda esta canasta básica está aumentando de precio, significa que nosotras estamos gastando más también porque está aumentado de precio. Sí, porque al final de cuentas sí, son quienes asumen en mayor medida estas labores. Bueno, la verdad es que tenemos muchas preguntas con respecto a por qué se dan estas dinámicas ahora con el aumento de la canasta básica, pero nos quedamos también sin tiempo aquí en este Gato Podcast y se nos enfría la comida. Así que, amistades, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este Gato Podcast de los viernes y también, por supuesto, te agradecemos a vos muchísimo, José Luis, por habernos iluminado también en este conocimiento, porque a veces hay cosas que no las logramos comprender, porque cuando se habla mucho de números es muy difícil ver cómo esto nos afecta a nosotros. Sí, no, y gracias por la sopita también y un saludo a los amigos, amigas. Los invitamos a que se vengan a dar una vuelta también aquí por el comedor de la Niña Connie, aquí en el Mercado Central, y también a que estén pendientes de nuestras redes sociales como Gato Encerrado y también de nuestra página web gatoencerrado.news. Ya lo estoy confundiendo con el usuario de Twitter. Ahí estamos publicando constantemente muchas investigaciones y actualizaciones de lo que pasa en la realidad actual de nuestro país. Gracias por acompañarnos nuevamente y los esperamos en otra próxima edición del Gato Podcast de los viernes. Gracias por quedarte hasta el final de esta edición especial del Gato Podcast de los viernes. Recordá que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encontrás como Gato Encerrado SB. Y además también podés leer las investigaciones que publicamos en nuestro sitio web gatoencerrado.news. Nos encontramos en la próxima. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación.